de los profetas menores. Vamos a estar hablando el capítulo número 1. Vamos a usar algunos textos de ahí y otros textos de la Biblia también. Gloria a Dios. Usted me avisa ya. Vaya a buscar el libro de Habacuc, capítulo número 1, pero antes de comenzar a leer la palabra, vamos a orar. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú eres Dios en los cielos, Dios en la tierra, pero también eres Dios debajo de la tierra. Eres Dios de nuestras vidas, Señor. Un día, Padre, un día decidimos, Padre Santo, aceptar a tu Hijo como nuestro exclusivo y único Salvador. Y desde ese día todo cambió, Padre. Pero hay cosas en nuestra vida todavía que tienen que cambiar, Señor amado, y te pedimos en el nombre de Jesús que la palabra en este día pueda, Señor amado, trabajar de una manera sobrenatural en lo más íntimo de nuestro ser, Señor, y reconocer que sin ti nada podemos hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que conoce la necesidad de cada vida en este lugar, ministre de una manera sobrenatural en esa necesidad que tiene cada uno de ellos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre y reconocemos, Señor, que tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la alabanza, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amado, desde la infancia hasta que llegamos a nuestra madurez, como algunos de nosotros, la vida está llena de muchas interrogantes. Gracias, Javier, por estar acá. Nos hacemos muchas preguntas. Preguntas que a veces no encontramos respuesta. A veces, por más que preguntamos y le preguntamos al Señor, de momento no recibimos respuesta. Y le preguntamos cómo, cuándo y por qué nos suceden a nosotros ciertas cosas en la vida. ¿Por qué vienen enfermedades? ¿Por qué vienen divisiones familiares? ¿Por qué vienen situaciones en nuestra vida que a veces no podemos entender? Señor, ¿por qué? Sin embargo, no todas las preguntas tienen respuesta que contesten nuestras inquietudes. Las preguntas sin respuestas causan a veces nuevas preguntas y ansias por conocer la verdad. Producen dudas a veces que nos incomodan lo más adentro de nuestro ser, nuestro espíritu. Algunas personas aceptan vivir con sus dudas, amado, y siguen adelante con la vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho preguntas y después, como no recibimos respuesta, y decimos, vamos a dejar en la voluntad del Señor? ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Vamos a dejar esto en las manos del Señor porque no tenemos ningún tipo de respuesta. Pero no así le sucedió a un profeta llamado Habacuc. Este hombre estaba angustiado por lo que estaba viendo y le hizo muchas preguntas al Señor. Él hacía no solamente preguntas comunes y corrientes, hacía preguntas difíciles. Prestemos atención a las preguntas que el profeta le hacía a Dios. Sabemos que en algún momento de nuestras vidas también nosotros nos hemos quejado ante Dios de cosas que no entendemos. A veces le preguntamos, ¿por qué hay hijos abandonados sin sus padres? Yo he visto noticias donde madres han dejado a sus hijos cerca de contenedores de basura, hermano. ¿Por qué sucede esto? También a veces preguntamos por qué hay hambre en el mundo. Porque hay lugares donde se desecha la comida, pero también hay países donde gente no tiene que comer. ¿Por qué hay tanta maldad en esta tierra? Al parecer lo malo no se detiene.
Y parece que lo malo está dominando al bien. Esas son preguntas que a veces nos hacemos, amados. Y nosotros los que de alguna forma ministramos la palabra, a veces predicamos la palabra y es como si esa palabra se fuera al vacío, como si no produjera nada en el mundo espiritual. A veces predicamos esa palabra y como que hay corazones que no quieren escuchar la voz de Dios. Pero amado, te tengo una excelente noticia. Las respuestas de Dios siempre serán para bien. Pues Él está operando en la forma que Él solo sabe hacerlo. Sabe cómo Dios hace las cosas soberanamente. Él es soberano. No hay nadie que pueda cambiar lo que Dios ya dijo. En Isaías capítulo 46, verso 10, un texto que Dios trajo a mi cabeza, a mi memoria, y lo quiero compartir con ustedes. Mira lo que dijo Dios, o lo que dijo el profeta. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Se va a cumplir el plan de Dios, no importa las circunstancias que se levanten. Amado, el plan de Dios nadie lo puede cambiar. Nadie va a cambiar lo que ya Dios dijo. Por eso es que hay preguntas que nos hacemos todavía de por qué las guerras, de por qué el hambre, de por qué la maldad. Mas sin embargo, Dios tiene un plan perfecto con todas las cosas y el plan de Dios se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único que tiene todo el conocimiento. Y tiene todo el control. El control de tu presente. Y el control de tu futuro. Hay cosas en el mundo espiritual que usted no las conoce de usted. Mas sin embargo ya Dios las conoce. Habacuc significa uno que abraza. ¿Sabe por qué Habacuc hablaba al pueblo como hablaba? Porque amaba a Israel. ¿Sabe por qué usted se hace muchas preguntas en la vida? Porque usted ama a su pueblo, usted ama a su familia. Nosotros amamos los que nos rodean. Y aunque a veces ellos no pueden entender por qué nosotros actuamos de la forma que actuamos, lo hacemos porque los amamos. Amados, tenemos que entender que estos eventos, cuando el profeta Habacuc le hacía estas preguntas a Dios, se desarrollan en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, a consecuencia de haber puesto su confianza en otros dioses. Pero aún así él amaba a Israel. Él amaba a Israel. Él amaba a su pueblo. Y en Habacuc capítulo 1 y en el verso 2, la primera pregunta que el profeta le hace a Dios es la siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo voy a estar clamando? ¿Será que tú no oyes, Dios? ¿Será que tú has cerrado el oído a consecuencia del pecado? Y ya tú no me oyes. Nosotros también nos hemos hecho esas preguntas a veces. ¿En qué yo te he fallado, Padre? Ayúdame, revéame. El por qué no entiendo que estas cosas sigan pasando. Que estas cosas sigan aconteciendo. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que esperar por una respuesta? Por una respuesta de tu parte. Aunque se estaba quejando por las circunstancias que estaba enfrentando su pueblo, su clamor era al único y verdadero Dios. Eso es algo que nos distingue a los hijos de Dios, que nosotros no tenemos dioses a quien clamar, tenemos a un solo Dios, a un solo y único verdadero Dios.
Amado, aunque nuestro clamor a veces parece que es más queja que oración, Él nos está escuchando. Hay veces que le pedimos tanto a Dios que nos quejamos tanto, que creemos, Señor, ¿qué está pasando? Me estoy quejando tanto. Aunque te estés quejando delante de Dios, Dios te está escuchando, amado. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control del mundo, tiene el control de tu casa, tiene el control de tu familia, tiene el control de los tuyos, tiene el control de la familia, tiene el control aún de esta tierra. Poderoso Jesús. Y aunque parezca que el mal está triunfando a veces, Él sigue teniendo el control. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Verso número 3. Y haces que vea molestia. ¿Por qué me haces ver tantas cosas difíciles? Yo no quiero seguir viendo el mal. Te tendrás que mudar para el cielo desde ahora. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a seguir viendo el mal. No hay un lugar sobre la faz de la tierra donde usted se esconda, amado, que Dios no te vea. David en una ocasión dijo, si me voy al fondo del mar, allí tú estás. Si me voy a la altura de los cielos, si me voy al norte, si me voy al oeste, donde quiera que usted se meta, hay maldad. Lo que pasa es que hay veces que la maldad es disfrazada de forma tal que usted no la identifica, pero hay maldad. ¿Por qué me permites ver el pecado de este pueblo y no veo que hagas nada al respecto? Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que miro veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Amado, yo estoy leyendo de una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, esta parte que leí ahora. Es el mismo texto, número 3. Estoy rodeado de gente que le gusta la garata en buen puertorriqueño. Porque es que mucho nos gusta discutir a veces por cualquier cosa. A veces nuestra comida es discusión por la mañana y discusión por la tarde. No se crea que está pasando esto en mi casa. No se crea. El pastor está hablando de su casa, no. Estoy hablando de todos y cada uno de nosotros. Nosotros, gracias a Dios, en nuestro tiempo que llevamos de casados, hemos aprendido a escucharnos. De que han habido diferencias en nosotros, claro que las hay, y todavía las hay. Pero yo he aprendido, y mi esposa ha aprendido, que la relación es más grande que la razón. Escúchelo de nuevo. La relación es más grande que la razón. Cuando usted quiere imponer su razón, lo que está buscando es contienda. Pastor, no viene fuerte, no viene suave hoy. Verso número 4 dice la Biblia: la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Estoy leyendo de la Biblia, verso número 4. Amados, ¿sabe qué sucede cuando la ley es debilitada en los pueblos? Todo el mundo hace lo que le da la gana. Los poderosos toman control, como tienen el poder, y someten a los pueblos a lo que ellos digan, porque no hay ley. Aunque aquí en Puerto Rico hay demasiados de leyes, el problema es que no se cumplen. Aquí no hay problema con la ley. Aquí todas las cosas tienen una ley, pero muchas de ellas no se cumplen. La ley está tan debilitada que no hay justicia en los tribunales. El impío siempre está empujando al justo. Amado, una ley débil hace a los pueblos débiles. Los que tienen el poder lo controlan todo. Ahora, el profeta se prepara, para recibir la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que usted ora y clama al Señor, usted tiene que permitirle a Dios que le hable.
El problema es que hacemos monólogos con Dios y le pedimos y le pedimos y le pedimos y después arrancamos y nos levantamos de la oración, pero no le permitimos a Dios que nos hable. Aleluya. ¿Cómo Dios habla? Dios habla al corazón. Gracias, papá. Dios habla a nuestra vida. Dios habla a nuestra conciencia. Aleluya. Dios habla de una manera muy particular, porque Él es el Dios personal. Y ahora el profeta se está preparando para recibir la respuesta de Dios. Y en el capítulo número 2, verso 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Sabe lo que estaba diciendo el profeta aquí? Lo que estaba diciendo es: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Voy a estar en la expectativa de tu respuesta. Estaré atento y esperaré con paciencia. Casi nada. Aleluya. Amado, hay veces que para escuchar la voz de Dios vas a tener que subir. No es subirte del piso a la cama a dormir. Alto, cambiar de actitud. Hay veces que estamos arrodillados, entonces voy a subir. Señor, ahora me vas a responder en la cama. Y a los 2 minutos estamos roncando. Amén. Subir es subir a su presencia. Es esperar en Él. Es mantenerte firme. Es decir: Señor, oré a ti, ahora voy a esperar tu respuesta. Ahora tú me vas a hablar. Este profeta no era nada fácil. Habacuc no era fácil. Habacuc era un profeta que cuando oraba esperaba respuesta de parte de Dios. Señor, me vas a tener que contestar por qué yo tengo que seguir viendo y escuchando a este pueblo tan malvado. Fíjate una cosa. Como lo dio el Señor ahora mismo en la oración. Nunca Habacuc le pidió a Dios que desechara al enemigo del pueblo de Dios. Oraba por el pueblo, porque sabía que las consecuencias del pecado habían hecho que el pueblo estuviera cautivo en Babilonia. Poderoso Dios. Aleluya. Yo no lo veo orando aquí: Señor, mátalos a 2 o 3 babilonios de estos, liquídalos. Hay veces que nuestras oraciones son más de juicio que de tener misericordia de la gente. Dios no opera de esa forma. Dios opera de una manera soberana. Por eso el salmista David en una ocasión dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Fíjese lo que hace la paciencia. Hace que Dios se incline hacia ti para escucharte. Pacientemente esperé. Amado, la espera es muy importante. Tienes que esperar que Dios hable, que Dios te responda, que Dios nos responda a cada uno de nosotros. Ay, tenemos que entender que este escrito del rey David fue en un momento de angustia, en un momento de necesidad. Amados, no importa si somos hijos de Dios, y aunque hemos experimentado el poder de Dios en algún momento de nuestras vidas, vamos a ser probados. Se cree que porque llegó a una estatura espiritual ya esto se acabó y arriba, cuando estamos en estaturas espirituales, cuando los vientos soplan más fuerte. Por eso es que cuando José oraba y Señor bendice a los pastores, porque ellos también son perseguidos de alguna forma. A veces el enemigo trata de confundirnos a través de la familia, a través de los que amamos. Porque el enemigo sabe que si nos detiene en el camino, la obra también se detiene. Aunque Dios va a levantar a alguien siempre. Aquí nadie es indispensable. El día que yo me muera, me morí, ya, me entierran y nos vamos con el Señor.
Dios siempre va a levantar a alguien. Amén. Aquí Habacuc estaba diciendo, estaré a la espera de tu contestación, porque yo sé que tú eres un Dios que contestas. Amado, Habacuc era un profeta insistente. Y a veces tenemos que ser insistentes. Para esperar la respuesta de Dios tenemos que insistir. Por eso le dice el Señor, te voy a responder con relación a mi queja. Pero en el verso número 2 aquí cambia todo, del capítulo 2. Verso 2, capítulo 2 de Habacuc. Ahora Dios no le dice nada y le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Cómo usted lo visualiza esto? Usted coge unas tablas, escribe la visión y empieza a correr por ahí para abajo. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Para que no se te olvide. Grábalas en tu corazón. Muy bien. Escribe la visión. Aquí Dios le estaba diciendo, escribe lo que te voy a decir, para que no se te olvide en medio de los tiempos que estás viviendo. Hay momentos en nuestra vida, amado, que lo que Dios nos revela es tan fuerte que tenemos que escribirlo, no solo en una tabla ni en un papel, sino también en el lugar muy especial de nuestros corazones. Y hay veces que se nos olvida todo lo que Dios nos dice a través de la palabra. Miren, el apóstol Pedro dijo que la palabra más certera y más profética es la Biblia, es la palabra. Esa es la profecía más certera. Si usted quiere que Dios le hable, si usted quiere que Dios le profetice, vaya a la palabra. Estamos esperando a veces a los profetas que nos pongan las manos y nos digan lo que nos gusta. Porque lo que no nos gusta de parte del profeta, a veces entonces vamos delante de Dios y le dice, Señor, ¿será verdad? Voy a buscar 1, 2, 3, 4 confirmaciones. Nos ponemos más católicos que los mismos católicos. Nos ponemos universales. Dios habla. Escribe la visión. Y el verso número 3 le dice, aunque la visión tardare por un tiempo, todo tiene su tiempo debajo del sol. ¡Qué lindo! Las cosas no son tipo microondas. Aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. No mentirá. Cuando la visión viene de parte de Dios, cuando la profecía viene de parte de Dios, amado, no va a mentir. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La palabra de Dios es real. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ella permanece para siempre. ¡Poderoso Dios! Amado, no importa el tiempo que la visión tardare, está avanzando a su cumplimiento, está avanzando a su cumplimiento. Aunque parezca que se tarde, no dejes de creer. Viene. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no está sujeto a nuestros caprichos ni a nuestras voluntades. Hay caprichos y voluntades nuestras que queremos que nosotros... Señor, tienes que contestarme, porque si no me contesta, me voy a enfogonar y me voy a ir de la iglesia, voy a hacer esto, voy a dejar de ofrendar, voy a dejar de diezmar, voy a hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque a veces nuestros caprichos y nuestras voluntades quieren ir por encima de la voluntad de Dios. Amado, la voluntad de Dios dice la misma Biblia que es buena, que es agradable y es perfecta. Cuando dice que es perfecta es que está por encima de tu voluntad y de mi voluntad. Verso 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Pero esta parte de la Biblia o de este texto, usted la conoce muy bien. Mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Cuál
¿Cuál es la fe que dice aquí Dios? Dios está hablando de tu fe y de mi fe. El justo por su fe, dice la Biblia. Cada uno de los hijos de Dios tiene que tener un grado de fe. Tiene que haber alguna fe en nosotros. ¿Cuál es el grado de fe que tú tienes? Eso lo sabe usted y Dios. Lo importante de ese grado de fe que usted y yo tenemos es operar en medio de ese grado de fe. Ponla en acción. Por una acción, como dice mi papá, me está adelantando el mensaje. Poderoso es Dios. Amado, en el momento en que donde las circunstancias, los problemas, las pruebas llegan a nuestras vidas sin haberlas llamado, porque usted no llama a la prueba, no llama a las circunstancias, es que ellas llegan. Es necesario poner por obra el grado de fe que hemos desarrollado. Por eso Santiago dijo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Santiago 2:26, así también la fe sin obra es que muerta. Poderoso Dios. Un cuerpo sin espíritu es una pelota de carne, amado. Alto, por eso fue que tú... Ahora, el cuerpo cuando tiene espíritu, que tiene vida, que tiene alma, entonces tiene vida. En pocas palabras, Santiago lo que está haciendo aquí es una analogía, una comparación entre lo que es el cuerpo sin el espíritu, como es el hombre sin fe. Está muerto, no tiene vida. Hay mucha quejabanza, hay muchas situaciones que no puede comprender. Amado, la verdadera fe se demuestra con nuestras acciones y obras, no solo con palabras y creencias. Hay mucha gente que habla de fe tremendamente, pero ¿estamos poniendo nuestra fe por obra? Amado, si quieres darle vida a tu fe, escucha bien, obra, actúa, no te quedes inerte, proclama la palabra, vive esa palabra que se te ha sido entregada. Amado, hay que vivir esa palabra, no solamente declarar esa palabra, no es solamente conocer esa palabra, hay que vivirla esa palabra, hay que poner esa fe a obrar, a caminar. A Moisés le dijo, ¿qué haces aquí clamando? Eso ya lo hemos hablado. Ya había orado, ya había clamado, pero ahora Dios emplaza a Moisés y le dice, ¿qué haces aquí clamando? Dile a mi pueblo que marche, que camine. Ya oraste, ya clamaste, ahora es tiempo de marchar, es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar. Dios nos está hablando en esta mañana de la misma forma a nosotros. Elías oró y el fuego bajó y consumió el holocausto. ¿Verdad que nos dice la Biblia? Ahora le toca a Elías matar a los Baales. Aquí es que la cosa se pone difícil. Porque el fuego se consumió porque Dios lo consumió. Pero ¿quién mató a los Baales? Bueno, usted me dirá, Dios le dio la fuerza a Elías para que los matara. Eso es una realidad. Pero actuó en fe. Lo hizo, amado. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque hay Baales en nuestra vida también, como fue en la vida de Elías, que nosotros tenemos que matar aquí en la tierra. ¿Cuáles son esos Baales que debemos de matar? El temor. Eso es muy poderoso. El desánimo. Santo, la pereza, gloria a Dios. La murmuración. Y la incredulidad. 4 Baales que quieren detenernos a nosotros. Vuelvo y lo repito. El temor. El desánimo. La murmuración, amado, nos detiene. Acuérdate lo que le pasó a María, la hermana de Moisés.
Por murmurar le vino la lepra y la tuvieron que sacar del campamento para que el pueblo siguiera avanzando. Porque murmuró de Moisés, porque Moisés se casó con una mujer trigueñita, parece, o algo así. Y ella no le estuvo bueno porque ella quería escogerle las esposas a Moisés, no de Moisés a una mujer cursita. Y una vez estudiando era una mujer de trigueña, qué sé yo qué. No le gustó a María. Ay, ¿por qué este hombre se casó con esa mujer? Mire para allá. Nos reímos, pero nos ha pasado así a nosotros también. Cuando hemos hablado de alguien de la iglesia, nos ha pasado. Que nos ayude el Señor. Vamos a derribar los baales. Vamos a derribarlos y a matarlos en el nombre de Jesús. Débora, una mujer de Dios, se desempeñó como juez y líder de Israel en una época donde había gran opresión. Estoy hablando, sigamos creyendo. Siguió creyendo que el Dios de los cielos y de la tierra le daría la victoria contra el ejército enemigo. Poderoso Dios. Amada, esta mujer tomó la rienda, fue juez de Israel. Cuando los hombres no tenían y habían perdido la autoridad a consecuencia de andar de espaldas a Dios, esta mujer se levantó y dijo: yo voy a dirigir a Israel. ¿Dónde están las mujeres de aquí que pueden dirigir a los pueblos? Ahora. Gloria. No sé qué es de la gobernadora. Hay veces que, mano, en esa silla no es fácil estar ahí en la silla de la gobernación de Puerto Rico, no importa quién sea. Sea Partido Popular, sea Partido Nuevo Progresista, no importa. Eso es candela. Pegado para raspar, como dice mi amado Torito. No es fácil. Si Dios no está, No murmuremos, oremos. No caigamos en la trampa de poder condenar a aquellos que usted puso con su voto o no los puso, que están allí porque Dios lo permitió. Oremos por ellos, oremos por las personas que están en eminencia. Dice la palabra, para que la iglesia haya paz. Amados, tenemos que entender que en este tiempo que estamos viviendo todavía tenemos la oportunidad de salir a las calles y predicar el glorioso evangelio del reino. ¿Sabes por qué? Porque todavía Dios tiene su mano sobre esta tierra. Señor. Gloria a Dios poderoso. Salga y predique la palabra. Lleva la basura. A Gedeón le dijo: ve con esta tu fuerza. El que se había declarado sin recursos, pequeño y sin posibilidades, Dios lo dice: actúa y usa los recursos que yo te he entregado. Usted tiene recursos, usted y yo tenemos recursos. Usted tiene la boca, tiene la palabra, tiene sus pies, gracias al Señor. Algunos tienen recursos económicos también. Alabado sea el nombre de Jesús. Siembre una semilla donde usted sabe que esa semilla va a germinar porque es un terreno fértil. Use los recursos. Use sus talentos como lo están usando los hermanos de aquí, que adoran a Dios, que cantan, que sirven en la casa. Ve con esta tu fuerza. A Pablo, que se enfrentó a sus adversarios, que no eran pocos, y muchos desafíos, Pablo siguió creyendo, amado, que el Dios que lo había llamado como apóstol a los gentiles nunca lo dejaría solo. Por eso pudo decir con la autoridad de lo alto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí es que viene lo bueno ahora. Porque decirlo, proclamarlo, Filipenses 4:13, eso es un amén. Vivirlo es que verdaderamente vale la pena. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe desde dónde Pablo escribió esta carta? Estando preso en Roma. Alabado ahora.
Él no escribió esta carta sentadito en el mueble de su casa, viendo una película de Netflix, comiendo popcorn. No. Como a veces nos llega a nosotros. Amado, ¿le ha pasado a ustedes que le llega una petición de oración y usted está sentadito lo más bien, y cuando lo ve en el teléfono, estamos orando? Amado, eso a mí me ha pasado también. Orando, ponemos, ¿orando por quién? Lo que estamos es mirando la TV. Sacúdete. Estoy orando, estoy clamando. Pablo escribió esta carta estando preso. Y la escribió con alegría, con gozo. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo. Estoy preso, pero todo lo puedo en Cristo. Estoy atado con cadenas, pero todo lo puedo en Cristo. Amén, gloria a Dios. Amado, a pesar de estar en una situación difícil, Pablo escribe con alegría y gratitud a la iglesia en Filipo y les dice, manténganse firmes en la fe. Amado, cuando hablamos de fe, esto significa seguir creyendo. La fe es tan necesaria como el aire que respiramos. Para el cristiano, la fe es necesaria como el aire que respira. Oh, si no te mueres, porque la fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Dios se agrada. En medio de las adversidades seguimos creyendo que Dios intervendrá en su tiempo perfecto. Cuando usted cree esa palabra, la declara y la vive, algo en el mundo espiritual tiene que suceder. Vi 3 cosas aquí que las tiene que ejecutar. Tiene que vivirla, tiene que creerla, tiene que declararla para que en el mundo espiritual suceda algo. No es solamente saberla, no es solamente declararla. Hoy en día hay muchas declaraciones, todo el mundo declara. Yo decreto, dice. Yo decreto, yo declaro. Te tienes que mover, Señor, en el nombre de Jesús. Te tienes que mover, mira cómo hablamos a veces. Qué ignorante es la iglesia a veces. Gloria a Dios. Como si nosotros fuéramos dioses, entonces Dios está a la merced de nosotros. Aleluya. Escudriñando los espíritus a ver si sucedió. Gracias, hermana Carmen. Cuando usted cree esa palabra, amado, la declara y la vive, vuelvo y repito, en el mundo espiritual tiene que suceder algo. Por eso, en Daniel 10:1, escuchen bien, ya vamos a ir cerrando. En el año 3 de Ciro, estoy leyendo del libro de Daniel, capítulo 10, verso 1. Rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, y la palabra era verdadera. Y escuchen bien lo que dice aquí. Y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aquí Dios ahora le revela a Daniel, que también es un tremendo profeta de Dios, en la situación que se estaba viviendo y los tiempos que iban a acontecer. Daniel es uno de los profetas que más profetiza de los tiempos modernos, de los tiempos de ahora. Y dice la Biblia que en el 3er año del rey Ciro fue revelada, se destapó la palabra, la pudo comprender. No es solamente una palabra, fue una palabra revelada. ¿Sabe lo que significa revelada? Que Dios habló tan contundentemente que el profeta pudo entender los tiempos que estaba viviendo, el tiempo de Israel, pero también del tiempo futuro. Y así es cuando la palabra es revelada, cuando es una rema. Hay veces que cogemos la palabra como si fuera una novela de Corín Tellado. Esto no es una novela, esto no es un libro de historia, tiene todas esas cosas, tiene historia, pero la palabra es una rema, es una revelación. Es una revelación que nosotros debemos de atesorar para ponerla por obra. Y la palabra era verdadero, pero más adelante dice,
Y el conflicto era ¿qué? Grande. Cuando Dios te revela una palabra en los tiempos más difíciles, lo que significa es que Dios va a revelarla de una manera sobrenatural para que la podamos entender. Santo, y si lo dijo Dios, lo cumple. Lo sigue. Pero la Biblia dice, Él comprendió la palabra. ¿Por qué Daniel comprendió la palabra? Busque la vida de Daniel, una vida de oración. Santo Dios. Y oraba 3 veces al día. Y abría la puerta para que lo vieran los enemigos. Esa es la vida de Daniel. Una vida de oración. Una vida de búsqueda, Gabriel. Una vida de entrega. Y dice la Biblia que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Amado, en los momentos más difíciles que vamos a enfrentar, siempre Dios revelará su palabra. ¿Sabes por qué? Porque te quiere dar aliento. El aliento que necesitas para seguir creyendo en medio de los tiempos difíciles. Y el conflicto era grande, dice la Biblia. Para cada conflicto grande hay una palabra de poder. Amado, ¿sabes por qué tiene que haber una palabra de poder? Porque vas a librar batalla, pero en medio de las batallas tú no estás solo. Dios siempre va a estar a tu favor. Dios siempre va a estar a tu favor. Por eso le digo a los discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amado, si se lo digo a los discípulos, ¿cómo no se lo va a decir a la iglesia? Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. En los momentos más difíciles Él va a estar contigo. Él no te va a dejar, Víctor, en medio de las peticiones que tenga delante de Él. No importa lo grande del conflicto y lo grande que sea el problema, Dios es más grande que todo lo que enfrentemos. Y la Biblia dice que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entender la palabra es importante. Amado, en medio de los conflictos, ser inteligente es actuar correctamente en lo que la visión revela. Hay veces que Dios nos revela algo, ya sea un sueño, ya sea lo que sea, pero no comprendemos bien lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo yo voy a actuar inteligentemente en esa visión que Dios me está dando? Número 1, tengo que orar. Número 2, tengo que ir a la palabra. Porque la palabra es la fuente que me va a dar la revelación de la visión. ¿Cómo yo voy a actuar con la visión? Porque Dios no te da una visión para que sea un sueño nada más. Dios te la da con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Y eso lo cogemos como cualquier cosita. Y a veces, cuando viene la aflicción y el momento difícil, se nos olvidó que ya Jesús nos lo había dicho. Una palabra profética que ya te digo hace muchos años, pero como no estás desconectado de la palabra, estás desconectado de lo que Dios quiere hablarte, cuando viene la aflicción, ¡ay, Dios mío! Si ya lo venció. Llegó la aflicción, Dios mío, ayúdame. Si Él te lo había dicho ya, papá. En el mundo vas a tener aflicción, pero la Biblia dice, pero confía. Yo he vencido al mundo. Si hay algo que tenemos que desarrollar en medio del tiempo difícil es la confianza. Confía. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. La Biblia dice que somos más que vencedores. Las aflicciones de este mundo nunca serán más grandes que el Dios que le servimos. Por eso Pablo,
escribiéndole a los romanos, dijo en una ocasión: mas ustedes son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Más que vencedores significa que vas a tener que seguir venciendo, porque vienen muchas batallas. Ay, pero vas a tener que seguir peleando la batalla. Y ahora sí vamos a cerrar. Habacuc 3:17. Oh, gloria a Dios. Aquí entonces, después que Dios le habla a Habacuc y le dice que los tiempos los tiene en sus manos, y le dice todo lo que le tiene que decir, ahora Habacuc puede entender algo que ahora lo va a profetizar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú recibes una palabra y esa palabra la pones por obra y obra, y el Señor te da la fortaleza, entonces tú puedes decir lo que dijo Habacuc en el capítulo 3, verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Amado, es lo que estaba diciendo aquí. No hay frutos, no hay aceite, lo sembrado no está produciendo como cuando tiempo donde no había lluvia. La gente que tiene muchos más años, como mi papá, pueden ver que cuando sembraban algo tenían que orar a Dios por el Dios de los cielos y de la tierra para que derramara lluvia, amado, porque si no había agua no había cosecha. Por eso Jesús dijo: yo soy el agua que descendió del cielo. Jesús es el agua que nos hace producir a nosotros. No había nada. Había, como decía mi hermano, había escasez de todo. Aunque me falte todo, si te tengo a ti, mi Dios, lo tengo todo. Y las ovejas sean quitadas de la manada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, ¿qué todo? Si no había nada. Aleluya. Profeta lo que está diciendo: con todo lo que me falte, yo voy a alabar al Dios de mi salvación. Te voy a alabar aunque me falte todo. ¿Sabes por qué? Porque te tengo a ti. Porque yo sé que si aunque me falte todo, te tengo a ti, hay un momento dado en que Él me va a suplir todo lo necesario para yo seguir avanzando y seguir creyendo. Ahí, amado, es donde la fe es puesta a prueba. Ahí es donde Dios quiere que sigamos creyendo. Hay que mantener la fe y la alegría en medio de las adversidades que tengamos que enfrentar, incluso cuando las cosas no ocurren como esperamos. Esto no es cuestión de que las cosas ocurran como yo quiero, es como tú quieres, es como tú lo dices. Con todo yo me alegraré, el 18, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes por qué Habacuc habló de esta forma? Porque él entendió que su fe no depende de lo que lo rodeaba, no depende de lo que sus ojos naturales estaban viendo. Su fe y nuestra fe depende de lo que ha sido impartido a nosotros en lo interior. Es adentro lo que nunca me moverá a ver lo que está afuera, porque lo que está dentro es mucho mayor que lo que mis ojos naturales pueden ver. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, papá. Alabado sea tu nombre. Aquellos que nos vieron a través de la red social nos van a ver por el YouTube. Si no tienes lugar donde congregarte, lo puedes hacer con nosotros aquí en la calle 51, GD número 13, GD número 13, aquí en la urbanización Santa María de Bayamón. Aquí hay una iglesia, ya cumplimos el primer añito hace un mes atrás, que adora y bendice el nombre del Señor. Si no tienes un lugar, puedes hacerlo con nosotros. Hay palabra de vida para ti. Hay palabra de vida, de fe y de esperanza para ti. Somos la iglesia cristiana Fe Vertical. Nos localizamos aquí, estamos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Que Dios te bendiga
Que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y con todos los tuyos.